Compañeros y compañeras, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva clase de química de 11. En esta oportunidad vamos a trabajar la ecuación del gas ideal y el tema del día de hoy es leyes de los gases. Ok. Entonces, en la clase anterior, nosotros alcanzamos a trabajar las tres leyes de los gases, las tres leyes importantes. Entonces, trabajamos la ley de Boyle. Y recordemos entonces el postulado de la ley de Boyle. La ley de Boyle entonces dice que el volumen es inversamente proporcional a la presión. ¿Bajo qué condiciones? Cuando moles y temperatura son constantes. ¿Listo? Tenemos entonces la segunda ley que vimos, que fue la ley de Charles. Esta ley dice a su vez que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. ¿Bajo qué condiciones? Cuando moles y presión son constantes. Listo. Y la tercera ley que vimos en la clase anterior fue la ley de Avogadro. Y entonces veíamos en esa ley que el volumen es directamente proporcional a la cantidad de materia, es decir, a la cantidad de moles, cuando presión y temperatura son constantes. Listo. Básicamente entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, compañeros? Vamos a cambiar este símbolo de proporcionalidad. Uy, esto está... ahora sí. Este símbolo de proporcionalidad lo vamos a cambiar por una relación de igualdad. Vamos a hacer que esto se convierta en una igualdad. ¿Qué vamos a hacer entonces? Yo sé que matemáticamente no es lo mismo una proporcionalidad que una igualdad, pero para poder construir una ecuación tenemos que hacer una aproximación y por eso entonces vamos a emplear el signo igual. Voy a pasar entonces a borrar este símbolo de proporcionalidad. Bueno, y ahora voy a pasar a escribir el igual. Listo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? ¿Cuál es el sentido de ese trabajo? El sentido es poder construir una ecuación que involucre a las tres leyes fundamentales del comportamiento de un gas. Entonces, ¿qué otra condición vamos a ver? Pues como estamos construyendo una ecuación, vemos que aquí hay un parámetro similar. A la izquierda tenemos el volumen. O sea que el volumen es un parámetro que siempre está allí. Lo vamos a tener en cuenta. Lo vamos a dejar así. Y la presión que está aquí dividiendo la vamos a pasar a multiplicar. O sea que la ecuación nos va a quedar de la siguiente forma. Nos va a quedar que presión por volumen es igual a lo que nos quedó acá. Ya no está presión, pero sí está temperatura y sí está moles. Y entonces, que presión por volumen es igual a moles por temperatura. Bien, esto no fue así tan sencillo. Muchos años se trabajó para poder construir una ecuación con ciertos parámetros y condiciones específicas que ya vamos a ver. Entonces, ¿qué se hizo con esa ecuación? ¿O para qué se llega a esa ecuación? Es una forma de unificar las tres leyes y poderlas aplicar al comportamiento global de un gas y no segmentado. Antes se estudiaba por segmentos, esta vez se va a trabajar de forma global. Bueno, entonces vamos a borrar esto de acá y voy a continuar aquí, porque necesito espacio. En la próxima clase, que vamos a trabajar de forma sincrónica, voy a trabajar unos ejercicios y lo más probable es que se haga quiz simultáneo en esa clase sincrónica. ¿Listo, compañeros? Para que se vayan preparando psicológicamente, porque necesito que estén más comprometidos con su proceso de formación. Bueno,
Continuando entonces, habíamos quedado en la parte inferior que teníamos presión por volumen es igual a moles por temperatura. Entonces, compañeros, aquí vamos a hablar de las condiciones de un gas ideal. En los trabajos experimentales, los químicos o científicos, algunos de ellos también físicos, condiciones de un gas ideal. Hablaron de unas condiciones experimentales que debían tener los gases para que se comportaran de forma ideal. De forma ideal quiere decir que tienen un comportamiento descriptivo, predictivo, perdón. Eso quiere decir que podemos saber que si conocemos alguna de sus condiciones, podemos saber qué va a pasar con ese gas. ¿Cuáles son las condiciones ideales del gas? La condición de presión es una atmósfera, o sea que un gas es ideal. Por lo menos su presión ideal es cuando está sometido a una atmósfera de presión. El volumen de un gas ideal es 22,41 litros. Moles es un mol y la temperatura es 273 Kelvin. Esas son las condiciones de un gas ideal. Es decir, que cuando ustedes escuchen un ejercicio que les mencione, un gas se encuentra a una temperatura ideal. Entonces usted ya sabe que le está hablando de 273 Kelvin. Si le dice el gas ocupa un volumen ideal, es decir, 22,41 litros. ¿Sí? Por favor, esos valores hay que tenerlos muy, muy presentes. Entonces, si se toma los científicos trabajando algunos cálculos matemáticos, notaron que al realizar el cociente entre la presión, el volumen sobre moles y temperatura a condiciones ideales, entonces surge una constante, un valor constante, que es la que acompaña todos los comportamientos ideales. Y esa constante es la constante de los gases ideales. Tiene varios valores dependiendo de las unidades con que se trabaje, pero como nosotros aquí siempre vamos a trabajar con atmósferas, con litros, con mol y con Kelvin, entonces vamos a tener pues este valor con estas unidades, pero ustedes pueden consultarlo y se van a dar cuenta que puede expresarse en diversas unidades. Entonces, si manejamos estas unidades, va a tener un valor de 0,0821 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. ¿Listo? Es el valor de la constante. Ahora, esto permitió involucrar a R dentro de la ecuación. De este modo, nos queda una ecuación global que es denominada la ecuación del gas ideal como presión por volumen es igual a moles por constante por temperatura. ¿Listo? Esta es la ecuación del gas ideal. Presión por volumen es igual a moles por constante por temperatura. Bien, compañeros. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a empezar a trabajar ejercicios. Pero antes de trabajar ejercicios, voy a explicarles cómo se clasifican esos ejercicios. ¿Sí? Porque necesito que ustedes identifiquen para que puedan seguir como unos parámetros posibles de resolución. Saben ustedes que no hay una ruta única, que hay diversidad de formas en las que se pueden resolver los ejercicios, pero dependiendo un poco de los parámetros y de la comprensión del texto, se puede comunicar un poco los criterios. Entonces, ¿qué tipos de ejercicios cuando vamos a hablar de gases podemos enfrentarnos? Entonces vamos a encontrar dos tipos de ejercicio. Uno que se denomina, o bueno, digamos, podemos clasificarlo como aquel que posee estados inicial y estado final. ¿Sí? Es donde el sistema gaseoso ha cambiado sus condiciones. Y otro donde no hay cambio y piden hallar algo. Bajo las condiciones en las que se encuentre,
unas condiciones estándar, entonces no hay cambio. Mientras que aquí en esta tenemos cambios y encontramos estado inicial y estado final. Aquí no, aquí nos dan valores y una interrogante. ¿Qué pasa cuando tenemos estado inicial y estado final? Pues hay que hacer lo siguiente. Se toma la ecuación del gas ideal, y en ella, atención con esto, se cancela lo que es constante. Se cancela lo que es constante. Y aquí solamente se toma la ecuación del gas ideal y se despeja la pregunta, lo que pregunte. ¿Listo? Eso es en forma general. Vamos a trabajar entonces los ejercicios para que usted, digamos, los contextualice un poco mejor y sepa qué es o a qué me refiero con estado inicial y estado final. ¿Ok? Recuerde que siempre debe tomar apuntes porque eso hace parte de la calificación de la actividad. Vamos entonces, compañeros, con este texto. Ay, no puede ser hasta que me cargue. Listo. Mientras va cargando, entonces les voy comentando lo que vamos a hacer. Vamos a hacer el análisis del texto. Y vamos a trabajar este ejercicio, el ejercicio 10. Voy a ampliarlo un poquito más para que usted lo vea de forma clara y no tenga pues confusión. Entonces, ejercicio número 10 dice, una muestra de 886 mililitros de neón está a 752 milímetros de mercurio y 26 centígrados. ¿Cuál será el nuevo valor del volumen cuando manteniendo constantes la presión y la cantidad del gas? A. Se aumenta la temperatura hasta 98 centígrados. Vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos identificado el ejercicio. Entonces lo voy a volver a encerrar. Ejercicio número 10. Voy a hablar de la ecuación del gas ideal. Presión por volumen es igual a a moles por constante por temperatura. Resulta que el ejercicio menciona, y lo voy a encerrar acá de un color, de rojo, menciona 886 mililitros. Entonces es volumen. ¿Ok? ¿Qué más menciona? Nos dice que es el neón. Bueno, ese dato nos puede servir, pero por el momento todavía no. Nos menciona 752 milímetros de mercurio. Entonces, esa unidad es presión. Son unidades de presión. Nos menciona, voy a cambiar acá de color, nos menciona 26 centígrados. Es una condición en la que está. Entonces, nos está hablando de temperatura. Ahora pregunta. Ay, bueno, ya que. Pregunta. ¿Cuál será el nuevo valor del volumen? Entonces teníamos un volumen inicial, 886 mililitros, y preguntan un nuevo volumen. Eso quiere decir que tenemos volumen inicial y tenemos volumen final. Con este parámetro ya podemos decir que este ejercicio es del primer tipo que les mencioné, o sea que hay un cambio. ¿Qué dice? Manteniendo constante la presión y la cantidad del gas. Eso quiere decir que la presión y la cantidad del gas es constante. Cantidad es moles. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjese lo que vamos a hacer. Vamos a pasar a nuestro tablero. Vamos a escribir la ecuación del gas ideal.
presión por volumen es igual a moles por constante por temperatura. El ejercicio dice que el volumen varía. Nos dan un volumen inicial, lo voy a escribir acá, como con este color así súper encendido, volumen inicial de 886, creo. Sí, 886 mililitros. Listo. Nos dice además que la presión, lo acabamos de leer, manteniendo constantes la presión y la cantidad del gas. Manteniendo constantes. Como nos dice que se mantienen constantes, eso quiere decir que la presión y la cantidad de moles no lo necesitamos en nuestro ejercicio, porque permanecen constantes. Es un valor que no necesitamos. Nos preguntan el volumen 2. ¿Qué otra situación vemos acá? Algo muy interesante. Nos dice, se aumenta la temperatura hasta 98 centígrados. Perdón, acá. Se aumenta la temperatura hasta 98 centígrados. Eso quiere decir que también tenemos temperatura inicial y temperatura final. ¿Sí? La temperatura inicial y temperatura final. La temperatura inicial, entonces, es una temperatura de 26 centígrados y la temperatura final nos está diciendo que es 98 centígrados. Por lo tanto, nos piden hallar el volumen. Ahora, veamos otra cosa. Cada vez que tengamos, compañeros, un ejercicio donde tengamos condiciones iniciales y finales, todo lo que permanece constante se cancela. Por eso cancelamos presión, moles. Pero como R es un valor constante, siempre va a valer lo mismo, 0,0821 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin, también lo vamos a cancelar, porque siempre va a valer lo mismo, siempre vale lo mismo. Entonces, ¿qué nos queda de acá? Número 1, tenemos que unificar y con esto que nos quedó aquí, debemos construir una ecuación. ¿Qué quedó? Quedó volumen y quedó temperatura. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a pasar la temperatura que está aquí multiplicando, la vamos a pasar a dividir. Y entonces nos quedaría volumen sobre temperatura es igual y debe haber una igualdad. Pues volumen sobre temperatura. ¿Pero qué le vamos a poner? Condición 1, condición 1, condición 2, condición 2. Vamos a comparar condiciones. Ahora, yo sé que si usted mira este video con su mamá, con su papá, a ellos les enseñaron que esto es la ecuación de la ley de Charles. Entonces van a decir, ay, profesora, pero ¿por qué le va a poner a mi hijo a hacer todo eso si él se puede aprender de memoria la ecuación? Aquí tiene dos alternativas, se la voy a plantear así. Alternativa número 1, usted solo se aprenda una ecuación, que es la ecuación del gas ideal. ¿Sí? Que solo se aprenda esa ecuación y que de ella deduzca todas las demás, solo aprendiéndose esta. O alternativa número 2, que usted se aprenda ecuación por ecuación de cada ley. Puede hacer cualquiera de esas dos cosas. Aquí yo no les voy a poner camisa de fuerza. Yo les estoy enseñando el otro método. Todo el mundo siempre se aprende la ley de Charles y sabe cuál es la ley de Charles. Pero la cuestión es identificar la ley de Charles dentro de un contexto, aprenderse la ecuación. Cuando si solo nos aprendemos una, podemos deducir las demás. Pues es mi consideración. Usted elige el camino. Por mí no hay problema. ¿Ok? Bueno, ya comprendiendo que esta es la ley de Charles aplicada a ejercicios, pues vamos a resolverlo. Bien, para resolverlo, voy a escribir acá el planteamiento, ya la ecuación organizada. La voy a escribir acá bien bonito y organizadita. Y entonces decimos que el volumen, ay, perdónenme,
ahora sí. Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Una condición acá especial es que estas unidades deben modificarse. Debemos hacer una previa conversión. ¿Cuáles son las unidades que se deben emplear? El volumen debe expresarse en litros y la temperatura en Kelvin. Siempre debemos manejar esas unidades. Como ustedes ya saben hacer esas conversiones, yo no me voy a poner a hacer los procesos. Yo de una vez voy a escribir los valores. ¿Listo? Por favor, téngalo en cuenta. Yo no me voy a poner a repetir cómo se convierte de centígrados a Kelvin, ni de mililitros a litros. Yo de una vez voy a escribir acá los valores. ¿Qué vamos a hacer de acá entonces? Resulta que tenemos volumen 1, temperatura 1, temperatura 2 y tenemos que hallar volumen 2. Vamos a despejar de esa ecuación volumen 2. ¿Cómo despejamos? Temperatura 2, listo. Temperatura 2, otra vez. Ahora sí, temperatura 2, que está dividiendo, pues va a pasar a multiplicar. ¿Listo? Entonces, la ecuación nos va a quedar así. Volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2. ¿Y qué vamos a hacer? Ya vamos a reemplazar. Reorganizo la ecuación. Volumen 2 es igual a volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. Por lo tanto, el volumen 2 es igual. Vamos a reemplazar los valores. Entonces, 886 mililitros, que es el volumen 1, en litros. Eso entonces equivale a 0,886 litros. ¿Qué lo vamos a multiplicar? Que lo vamos a multiplicar por la temperatura 2. ¿Listo, compañeros? Entonces, la temperatura 2, permítanme acá que tuve un problemilla. Temperatura 2 es 98 centígrados. Y esos 98 centígrados son más 273. Por acá. Eso da 371. ¿Y qué unidades? Kelvin. Sobre. Voy a borrar esto de acá. Sobre la temperatura 1, que es 26 centígrados, pero pasados a Kelvin. Eso da, acá está. Eso da 299 Kelvin. Listo. Por lo tanto, compañeros, el volumen 2 es igual a, vamos a trabajarlo en la calculadora, 0,0, entonces, 886 por, se me olvida cuánto era, 371. Usted lo podía haber hecho en paréntesis, pero yo estoy acostumbrada a hacerlo así. Yo lo doy igual, dividido entre 299. 299. Eso quiere decir que el valor es 1,099. El valor entonces es 1,099. Miremos las unidades. Kelvin con Kelvin se cancela, nos queda en litros. Entonces, el volumen en litros. 1,099 litros o 1,1. Vamos a dejarlo así con esas cifras decimales. Bien, compañeros, esta es la aplicación de un ejercicio del que ya les había mencionado. De este ejercicio voy a trabajar otro tipo. De este tipo, perdón, voy a trabajar otro ejercicio. Vamos a mirar. Entonces, tenemos acá. Disminuyamos un poquito. Listo. Vamos a trabajar el ejercicio 13. Voy a ampliar acá. Bueno, compañeros, ¿qué dice el ejercicio 13? Dice una botella de gases
de 35,8 litros llena de argón se conecta a un depósito de 1875 litros en el que se ha hecho el vacío. Si la temperatura se mantiene constante y la presión final es de 721 milímetros de mercurio, ¿cuál debe haber sido la presión original del gas en la botella expresada en atmósferas? Vamos a analizar una cosita acá. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Básicamente, los datos que nos están dando. ¿Cuáles son esos datos? Nos están diciendo que hay un recipiente con un volumen 35,8 litros que está lleno de argón. Recuerden que los gases ocupan el volumen del recipiente que los contiene, o sea que ahí nos estaría diciendo que ese era el volumen de argón. Dice luego que se conecta a un depósito de 1875 litros en el que se ha hecho vacío. Si la temperatura se mantiene constante y la presión final es 721 milímetros de mercurio, ¿cuál debe haber sido la presión original del gas en la botella expresada en atmósferas? Bien. Segunda condición que vamos a mirar. Tenemos que cambia de volumen. El gas está confinado en un recipiente y luego pasa a otro recipiente. Es decir, tenemos un volumen 1 y luego tenemos un volumen 2. Dice que la presión final es esta, presión final o presión 2. Nos están preguntando sobre la presión original, o sea, la pregunta es P1. Resulta que este ejercicio tiene algo muy particular. No menciona por ningún lado moles, no menciona por ningún lado temperatura. Eso quiere decir que estos valores se asumen como si fuesen constantes. Entonces, ¿cómo queda acá la ecuación cuando la planteemos? Escribimos la ecuación del gas ideal. Presión por volumen es igual a moles por constante por temperatura. Y entonces vamos a cancelar lo que es constante. ¿Qué es constante? Pues es constante moles porque no las mencionan. Obviamente siempre que hay un cambio, porque tenemos un cambio en las condiciones, R se va a cancelar. Y la temperatura es constante también porque no la está mencionando en ningún momento. ¿Listo? Por lo tanto, ¿qué nos queda? Nos queda presión por volumen y eso debemos igualarlo a situación inicial y situación final. Es decir, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Esta ecuación es la ley de Boyle. Volvemos a lo mismo. Si usted quiere, se aprende las ecuaciones o si no, pues de lo contrario, asume una sola ecuación que es la ecuación del gas ideal y de ella deduce las demás. Usted elige el camino. Bien, compañeros. Entonces, como ya tenemos la ecuación, vamos a escribir acá los valores que nos está dando el ejercicio. El ejercicio entonces dice que tiene un volumen inicial de 35,8 litros. Voy a escribir por aquí abajito los valores. Entonces, un volumen inicial de 38,5 litros. Un volumen final que ya lo voy a escribir. Una presión inicial que no sabemos y la presión final que sí nos la están dando. Ya vamos a mirar entonces cuáles son esas porque no recuerdo el valor. Volumen final, 1875 litros. Entonces, 1875 litros. Ay, perdón, si ven que estoy loquilla. Perdónenme. Eso es volumen final. Lo siento. 1875 litros. Ok, ahora sí. Y la presión nos dice el ejercicio, la presión final es de 721 milímetros de mercurio.
¿Listo? 721 milímetros de mercurio. Entonces recuerden, yo no me voy a poner a hacer conversiones, estos son litros, yo no me voy a poner a hacer conversiones con ustedes. Tenemos entonces, compañeritos, por acá, tenemos lo que nos están preguntando presión 1. Por lo tanto, el volumen 1 que está multiplicando pasa a dividir. Y es muy sencillo despejar esta ecuación. Esta ecuación despejadita queda presión 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre volumen 1. Por lo tanto, presión 1 es igual a la presión 2. La presión 2, es que no la alcanzo a ver, espérenme un momentico porque quito esto. Ahora sí. La presión 2 son 721 milímetros de mercurio, que tenemos que dividirlos. 721 tenemos que dividirlo entre 760 y eso da 0,95 aproximado. Voy a escribirlo acá. 0,95 atmósferas. La presión 2. La vamos a multiplicar por el volumen 2 y el volumen 2 son 1875 litros. Y esto dividido entre el volumen 1, que son 38,5 litros. Por lo tanto, la presión 1 es igual a, vamos a hacer el ejercicio entonces en la calculadora. Y entonces tenemos 0,95 por 1875. Y eso lo vamos a dividir entre 38,5. 38,5. Entonces eso nos da 46,27. 46,27 atmósferas. Porque cancelamos litros con litros y las unidades nos dan en atmósferas. 46,27 atmósferas. ¿Listo, compañeros? Y este ejercicio entonces es un ejercicio del tipo 1. ¿Qué ejercicio es? De aquellos donde tenemos condiciones iniciales y condiciones finales y por lo tanto se cancela aquello que es constante. O usted lee el texto, analiza qué tipo de ley de los gases se aplica y usted usa la ecuación para cada uno de los casos. Sí, también puede hacer eso. Puede elegir cualquiera de esos dos caminos. Continuando, vamos a mirar entonces, ya para finalizar el último ejercicio. Y entonces, revisemos por acá. Listo. Vamos a mirar el ejercicio 28. Esto tiene un ejercicio, bueno, tiene una información. Ahora sí. Ok, el ejercicio 28. Vamos a leer, hacer el análisis del ejercicio 28. Observemos los datos. Voy a leerla de forma general. Una botella de gases de 12,8 litros contiene 35,8 gramos de oxígeno gaseoso a 46 centígrados. ¿Cuál es la presión de este gas expresada en atmósferas? Entonces observen el ejercicio. Datos que nos dan. Nos está dando volumen. Nos está dando masa, pero aquí nos especifica de qué sustancia. Nos está dando temperatura. Y pregunta la presión. O sea que tenemos presión, volumen, masa, que con la masa molar se convierte en moles, y la temperatura. Nos dan 1, 2, 3 condiciones y nos piden hallar una cuarta condición. En este caso, tenemos que usar todos los datos de la ecuación del gas ideal y despejar lo que preguntan. ¿Qué preguntan? Presión. ¿Cuál es la condición?
Pues que las unidades deben ser coherentes y debemos hacer conversiones previas. 2 conversiones previas, pasar lo que está en centígrados a Kelvin, que pues eso solamente sumándole 273, y esto, que es pasar de gramos a moles. ¿Cómo se pasa de gramos a moles? Pues recuerden bien, compañeros, que moles es igual a masa sobre masa molar. Y la masa molar del oxígeno es O2, O2. Si un solo átomo de oxígeno es 16, pues este tendrá 32. O sea que es tener 35,8 dividido entre 32. ¿Listo? Dividido entre 32. Y eso da 1,12. Listo. Entonces vamos a resolver el ejercicio. Tenemos la ecuación, presión por volumen es igual a moles por constante por temperatura. Voy a escribir entonces los datos que nos da el ejercicio, nos da la presión, nos da el volumen, nos da esta PC toda rara. Espérenme, la escribo un poquito más bonita porque si no después se me confunden. La presión nos da el volumen, moles ya hicimos la conversión que le acabo de explicar y temperatura. Uy, creo que me queda como amontonadito acá. Voy a escribir temperatura por acá. Ok, entonces la presión, retomando la información, la presión dice que es a la que vamos a hallar. El volumen es 12,8 litros. El volumen es 12,8 litros. Moles fue la que les dije que teníamos que dividir y entonces es 1,12 moles de oxígeno gaseoso. La constante 0,0821 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Y la temperatura, que era, así se me olvidó. Bueno, revisamos por acá qué dice la temperatura. El ejercicio dice que la temperatura es 46. 46 más 273, entonces eso nos da 319 Kelvin. O sea que ya tenemos esos datos. ¿Qué debemos hacer? Despejar la presión, que es lo que están preguntando. ¿Cómo se despeja? El volumen que está multiplicando pasa a dividir y entonces la ecuación nos queda así. Presión es igual a moles por constante por temperatura sobre volumen. Por lo tanto, la presión es igual a los moles. Los moles que son 1,12 moles por la constante 0,0821, las unidades atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Y esto lo vamos a multiplicar por la temperatura, 319 Kelvin, sobre el volumen, y el volumen son 12,8 litros. Observen qué pasa con las unidades. Se cancelan moles con moles de la constante. Se cancela Kelvin con Kelvin, litros con litros y efectivamente nos queda atmósferas, que son unidades de presión. Vamos a hacer el cálculo entonces, vamos a hacer la operación matemática. El ejercicio entonces dice que tenemos 1,12 moles, 1,12 por 0,0821 por 319. Esto dividido entre 12,8. Listo. Eso nos da 2,29. Por lo tanto, compañeros, la presión es igual a 2,29 y sus unidades atmósferas. Bien, compañeros, entonces con este ejercicio finalizamos la clase del día de hoy. Tengan todos muy presente lo que acabamos de explicar porque de aquí viene la información para el quiz. Una feliz tarde, hasta pronto.